A propósito de cumplirse el tercer día de visita de la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet, en Venezuela, este día viernes se congregaron en las inmediaciones de la sede del PNUD en Caracas, Venezuela, distintas ONGs, representantes de la sociedad civil y factores políticos para exigir entonces una respuesta clara y oportuna ante la constante violación de los derechos humanos en el país. Veamos parte de las impresiones. Sí, el día de ayer en efecto nos pudimos reunir con la alta comisionada en compañía de otras organizaciones de la sociedad civil. Allí básicamente denunciamos la negación del derecho a la información que pesa no solo contra los periodistas, sino que pesa contra todos los ciudadanos de este país. De manera sistemática en los últimos años se ha atentado contra el ejercicio libre del periodismo y lo que es peor, se ha atentado incluso contra las fuentes de información que tenemos los periodistas para poder informar de manera oportuna y de manera veraz. Vemos como médicos, especialistas en temas eléctricos, especialistas en temas relacionados con calidad del agua, son detenidos, son torturados, son desaparecidos por informar a los medios de comunicación sobre las crisis que se viven en cada uno de esos sectores. Es la negación del derecho a la información y la negación del derecho a expresarse realmente con libertad. En este país, más allá de lo que digan las leyes, no existe garantía de que alguien va a ser perseguido por su manera de pensar o por lo que dice. Esos son hechos que ayer pusimos de relieve en nuestra reunión con la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas. El primero de ellos es esto, que el pueblo le está manifestando a la alta comisionada las gravísimas violaciones de derechos económicos, sociales y políticos que sufre el pueblo venezolano. Segundo lugar, tiene que haber una acción directa, una decisión en el sentido de que liberen presos políticos, que liberen al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y a todos los diputados y personas que están en este momento detenidos. En tercer lugar, que definitivamente se le ponga un cese a la represión política y a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Si ella vino a Venezuela es precisamente porque hay una catástrofe, porque hay graves violaciones de los derechos humanos, y eso ya visibiliza la catástrofe que estamos viviendo y en consecuencia legitima la lucha de Juan Guaidó y de todo el pueblo venezolano por resarcirle al pueblo venezolano tantos daños que le ha causado el régimen de la usurpación de Nicolás Maduro. Hoy que la alta comisionada de derechos humanos esté en Venezuela es reconocer que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que en Venezuela se violan los derechos de todos los venezolanos. Durante meses estuvimos acá exigiendo su presencia en Venezuela. También lo hicimos cuando estuvimos en Chile, en su país, que nos reunimos con todos los sectores, hablando de la crisis humanitaria que hoy vive Venezuela. Ella fue perseguida y presa política de la dictadura militar. Ella conoce del tema de violación de derechos humanos. Yo estoy segura que cuando sus emisarios vinieron a Venezuela, vieron cómo nuestros niños comían de la basura. Yo estoy segura que sus emisarios olían a pintura fresca en los hospitales, porque de eso se encarga el régimen, de maquillar la crisis. Una crisis que durante años han negado, una crisis que durante años han huido, pero una crisis que ellos generaron, que ellos nos sumergieron en esta crisis humanitaria porque se han negado a servirle a los venezolanos, porque durante años le han servido a una pequeña cúpula de corruptos. Hoy el pueblo venezolano nuevamente en la calle exige que en Venezuela se respeten los derechos humanos. Hoy en Venezuela hay presos políticos. Hoy en Venezuela los niños del JM de Los Ríos se están muriendo. Hoy en Venezuela los niños dejan de ir a los colegios, a las escuelas, por ir a caletear agua o por trabajar para ayudar a sus papás a llevar por lo menos un plato de comida al día. Esa es la realidad que hoy vive Venezuela. Esa es la realidad que el régimen ha intentado maquillar, pero que yo estoy segura que la alta comisionada de derechos humanos se dio cuenta de lo que hoy pasa en Venezuela. El informe de la alta comisionada de derechos humanos es un triunfo para el pueblo venezolano. Es una victoria más. La instalación de la comisión en Venezuela es un triunfo para los venezolanos.
porque no podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos en Venezuela. El régimen quedó desenmascarado ante el mundo. Ni los que eran sus socios hoy los acompañan. Están solos y nosotros estamos juntos. Así que no se rindan, no nos rindamos, porque esto lo vamos a lograr con presión de calle, con presión internacional, con un poder legítimo que es nuestra Asamblea Nacional y nuestro presidente encargado Juan Guaidó. Y lo vamos a hacer si vamos juntos. Así que sigamos confiando en el pueblo venezolano, porque a nadie le duele Venezuela como a nosotros. Nosotros salimos muy satisfechos porque además de con nosotros estuvo con víctimas, con familiares de personas que han sido asesinadas en el contexto de protesta y de presos políticos, y ella nos expresó que estaba muy conmovida con los testimonios que había recibido, que ella venía de las luchas sociales y que por eso tenía una especial sensibilidad por los testimonios de la sociedad civil. Nos recordó que teníamos un papel muy importante que realizar para el restablecimiento de la democracia. También nos dijo que ella estaba absolutamente clara que en Venezuela no solamente se necesitaba medidas de carácter económico y carácter social, sino también medidas políticas para poder mejorar la situación general del país. Así que lo primero es esperar los anuncios, divulgar los anuncios y por supuesto ser garante, denunciar cada vez que estos anuncios se comiencen a incumplir y sobre todo esperar cuál va a ser la reacción del gobierno venezolano después de la presentación del informe el 5 de julio, que va a ser muy contundente sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría en Venezuela, aseguró que tras el encuentro sostenido con el sector salud, Michelle Bachelet, el día de ayer en la Universidad Metropolitana, aseguró que se integrará una comisión encargada de abrir una oficina para los derechos humanos en Venezuela. Es parte de la información y con ella despedimos el contacto desde Caracas, Venezuela. Para Punto de Corte, Joan Álvarez.